Los efluentes de los tambos son cada vez más usados en la producción de forrajes. El ingeniero agrónomo Pablo Richmond en esta primera parte se refiere al tema. A nivel INTA 9 de julio, ya hace años que estamos haciendo algunas evaluaciones. En su momento comenzamos con un ensayo en el campo de la familia Mas, en inmediaciones de nuestra localidad, donde comparamos tratamientos con aplicación de efluentes versus la situación sin aplicación de efluentes durante un periodo aproximado de 3 años y medio. El objetivo de ese ensayo fue ver el efecto de este material sobre la producción de forraje durante ese periodo de tiempo de 3 años y medio y el efecto que podía tener sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, a ver qué cambios estamos teniendo. Tengamos en cuenta que no solo estamos agregando nutrientes, sino que estamos agregando materia orgánica. Y ustedes, si han visto unas cuantas publicaciones, videos de INTA, se darán cuenta que siempre estamos remarcando el tema de la importancia de la materia orgánica, no solo como fertilidad química, sino en lo que hace a la fertilidad física, todas las propiedades que hacen que un suelo tenga una buena salud, una buena estabilidad de su estructura. En la imagen ustedes están viendo a lo largo de este periodo del ensayo cómo fueron las producciones de materia seca de los cultivos forrajeros. Nosotros evaluamos un maíz para silo, un ryegrass anual y una alfalfa de pastoreo. Donde ustedes ven CE es con efluente, SE es sin efluente, y vemos que el maíz para silo, en el primer año, con la primera aplicación de efluente, tengamos en cuenta que a lo largo de los 3 años y medio se hicieron 4 aplicaciones de una lámina cada vez de 24 milímetros de efluente. Cuando empezamos, donde había una sola aplicación, el maíz rindió 23.846 kilos con efluente y 22.885 sin efluente, lo que nos da una diferencia que no resultó estadísticamente significativa del 4%. Posteriormente evaluamos un ryegrass anual, donde la suma de los distintos cortes nos dio 10.646 kilos por hectárea para la situación con efluente y 9.606 para la situación sin efluente, con una diferencia estadísticamente significativa del 11%. La alfalfa de pastoreo, el resultado de los cortes nos dio 14.689 kilos por hectárea para la situación con efluente y 10.466 kilos para la situación sin efluente, que ya nos pasó a dar una diferencia del 40%. O sea que ustedes vean que a lo largo del ensayo empezamos con una diferencia de 4%, luego pasamos al 11% y llegamos al 40% en ese periodo. En esto hay que tener en cuenta que, como recién yo comentaba, estamos aplicando nutrientes, pero también estamos aplicando materia orgánica, que puede ser que nos esté mejorando la situación del suelo, y también hay que tener en cuenta que estamos aplicando nutrientes que forman parte de componentes orgánicos, o sea que buena parte de los nutrientes requieren una mineralización para estar disponibles para las plantas. Hay bibliografía que comenta que, por ejemplo, para un cultivo de maíz, cuando previo a ese cultivo se aplicó efluente, para ese primer cultivo va a estar disponible el 17% del nitrógeno. El resto del nitrógeno va a estar disponible a futuro a medida que este material se va degradando, se va oxidando, mineralizándose, y va a estar disponible para sucesivos cultivos. Por eso, en este caso, siempre hablamos de resultados a largo plazo. También evaluamos la situación química del suelo al final del ensayo. Hicimos un análisis de la situación sin efluente y de la situación con efluente. Las evaluaciones fueron en la situación superficial de 0 a 5 centímetros de profundidad y para 5 a 20 centímetros de profundidad. Al evaluar el pH,
ahí tenemos los valores de las dos situaciones, no hubo cambios tan grandes, pero cuando evaluamos, por ejemplo, conductividad eléctrica, ustedes saben que conductividad eléctrica nos está dando un parámetro de la salinidad del suelo. Tengan ustedes en cuenta que lo más habitual es considerar un suelo salino cuando pasa de 4 Siemens por metro. En este caso, para 0,5 pasó de 0,18 a 0,27, o sea que tuvimos un leve aumento en el tema salinidad. Para 5,20 centímetros pasó de 0,13 a 0,15. En lo que es carbono, como la parte fundamental de la materia orgánica, en este periodo pasamos de 23,7 a 27,1 miligramos por gramo, y para 5,20 pasamos de 16 a 19,1. En lo que es nitrógeno total, también, como miligramos por gramo, pasamos de 2,04 a 2,34, tuvimos una ganancia, y en 5 a 20 centímetros pasamos de 1,38 a 1,65. En lo que es fósforo, en partes por millón, miligramos por kilo, para la capa superficial pasamos de 21,8 a 37,1. Veamos acá la importancia del aumento que tuvimos. Y para la capa de 5 a 20, pasamos de 8,8 a 10,1. En lo que es nitrógeno de nitratos, pasamos de 24,7 en la capa superficial a 35,8, y de 18,9 a 27,7 de 5 a 20 centímetros. En este último bloque, el ingeniero agrónomo Pablo Richmond continúa con la evaluación de efluentes en establecimientos lecheros para producir forrajes. Fijémonos en azufre, en azufre de sulfatos, en partes por millón. De 1,9 pasamos a 9,5. Veamos el cambio que tuvimos. Y de 5 a 20 centímetros, de 2,5 a 8,6. Así que vemos que hubieron resultados muy interesantes. Pensemos que los cultivos también rindieron más, estos cultivos forrajeros rindieron más en la situación con efluente, por lo tanto también hubo mayor exportación de nutrientes. Y aún así, el suelo se fue enriqueciendo. Como les comentaba, el objetivo del ensayo también era ver el aspecto físico. Entonces lo medimos a través de la compactación del suelo, de la resistencia a la penetración, y a través de la infiltración. Y vemos que hasta los 30 centímetros tuvimos menores valores de resistencia en la situación con efluente, como que el suelo estuvo con menor compactación. Y en lo que fue capacidad de infiltración, vemos que obtuvimos una diferencia importante a favor de la situación con efluente, donde casi tuvimos el doble de capacidad de infiltración. Tengamos en cuenta que en estos ensayos, tanto el paso de maquinarias, el pisoteo de animales y demás, fue lo mismo en todos los tratamientos. Así que vemos que esto abrió las puertas para confirmar que es un material importante para tener en cuenta y para aprovecharlo, porque es algo que tenemos en el establecimiento y que hoy lo único que está haciendo es contaminar. Posteriormente, también acá en INTA 9 de julio, junto con Lisandro Torrens, compañero de la unidad, comenzamos en la zona de General Viamonte, en un tambo de la familia Luberriaga, a hacer algunos ensayos de largo plazo con efluentes sólidos, dado que en este tambo disponen de instalaciones que permiten obtener un efluente más sólido. Tengamos en cuenta en este punto que el efluente líquido, si bien tuvimos muy buena respuesta, pero estamos gastando mucho en transportar agua cuando lo estamos aplicando, porque justamente tiene una gran cantidad de agua. O sea, que por litro de gasoil que estamos gastando para aplicar una determinada cantidad de nutrientes,
es mucho más eficiente cuando aplicamos un efluente sólido, porque estamos transportando mucha menos agua, justamente. Así que esto es importante porque al aplicarlo sólido nos está haciendo más fácil aplicar en lugares más lejanos de la instalación de tambo. A veces cuando es el líquido, en la práctica se termina aplicando en los lotes más cercanos a la instalación de tambo. Y acá tenemos que redistribuir la fertilidad en todo el campo. Bueno, en este caso son ensayos, estoy hablando de efluente sólido, son ensayos que están en mar, pero uno de ellos se refiere a comparar el efecto de una cierta dosis de nutrientes aplicada como efluente o su equivalencia en fertilizantes comerciales. Para esto, nosotros hicimos hasta el momento 4 aplicaciones, cada una de 10.000 kilos de materia seca en promedio, el tratamiento con efluente, y haciendo el análisis de ese efluente, determinamos con esos 10.000 kilos qué cantidades de nitrógeno, fósforo y azufre aplicamos. En el tratamiento con fertilizante químico aplicamos, mediante este tipo de material, las mismas dosis de nutrientes. En este caso, acá tengo el resultado del análisis de ese material, donde teníamos 0,5% de contenido de nitrógeno, 0,18% de fósforo y 0,13% de azufre. Que al aplicar esta dosis estamos aplicando 109 kilos de urea, 90 kilos por hectárea de superfosfato y 72 kilos de sulfato de calcio. A lo largo de los ensayos y los cortes que hemos hecho, hemos obtenido resultados de diferencias significativas con respecto al testigo, donde no se aplica ninguna fertilización, pero no hemos tenido diferencias entre lo que es los nutrientes aplicados como fertilizante químico con esos mismos nutrientes aplicados como efluente. Por lo tanto, es un resultado alentador, porque no estamos teniendo justamente diferencias con las dos formas de aplicación. Para resumir un poco lo que hemos venido hablando de uso agronómico, podemos decir que hoy tenemos un material contaminante almacenado en fosas, donde tenemos una alta cantidad de nutrientes que podemos aprovechar para distribuirlo en el establecimiento y reducir nuestra dependencia de los fertilizantes comprados en el exterior de la empresa, de fertilizantes químicos. Para hacer un buen uso tenemos que tener en cuenta tener análisis de suelos de nuestros lotes para saber cómo estamos, en qué tenemos déficit, qué es lo que necesitamos aplicar. Necesitamos tener los análisis de los efluentes para ver qué estamos agregando, y tenemos que tener en cuenta los requerimientos de los cultivos. Entonces, en base a lo que estamos aplicando como efluente, vamos a tener que ir compensando con fertilizantes comprados, con fertilizantes comerciales, aquellos elementos que no estamos aplicando con el efluente del tambo. Así que invitamos a todos aquellos que estén interesados en el tema, estamos abiertos nosotros a consultas y demás, pero tengan en cuenta estos elementos que hemos comentado en este video, y siempre a futuro veamos que cada vez las legislaciones van a estar más presentes. Así que tengámoslas en cuenta, y tengamos en cuenta a la hora de decidir hacer alguna obra para un mejor aprovechamiento, que se vaya encuadrando en estas legislaciones, cosa de que no nos pase, que hicimos una inversión en una instalación y que el día de mañana no se ajusta a la legislación.